Radio Pasión As presenta un espacio para el crecimiento espiritual. Evolución. Evolucionamos para aprender, para ser mejores, para desarrollar la plenitud de nuestro ser. Evolución 2025. Con la comunicóloga, terapeuta y coach espiritual, Claudia Asunzolo Rivera. Porque todo lo que existe está en evolución. En Radio Pasión Us, seduciendo tus sentidos. Hola, ajo. Soy Claudia Asunzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2025, el programa para hablar de espiritualidad y de otros temas de interés. Y hoy los saludo con esta expresión, ajo, que es una expresión prehispánica de gozo en lengua otomí, propia del centro de la República Mexicana, donde está este hermoso pueblo mágico de Tequisquiapan en el estado de Querétaro, donde tengo el privilegio de vivir. Y fíjense que les platico que, rápido el chisme. Quique, ahorita te presento bien, gracias por estar aquí, Quique. Gracias. Que fíjate que hace muchos años, cuando yo era chava, pensaba que si en algún lugar me gustaría vivir, que no fuera la Ciudad de México, de donde soy originaria, sería en el estado de Querétaro. No había ningún motivo para que yo pensara eso, ¿eh? Ninguno, no sé si era resentimiento de que aquí iba a terminar, pero yo, si no viviera en la Ciudad de México, viviría en Querétaro. Y aquí estamos, querido Quique. Qué bueno. Gracias por Nos estar gusta vivir aquí. aquí en mi espacio. El día de hoy tengo aquí la fortuna de recibirte aquí en mi espacio. Gracias. Y amigos, al igual que en otros años, voy a dedicar el mes de septiembre a hablar de nuestro muy rico legado espiritual prehispánico, que es parte de el camino espiritual conocido como el Camino Rojo. Esto con motivo de que estamos celebrando el mes patrio. El 16 de septiembre estaremos celebrando en México nuestra independencia y ¡viva México, señores! Y en términos generales se le ha llamado Camino Rojo al conjunto de prácticas del legado de los pueblos originarios de América, así como en términos generales se le llama Camino Amarillo al conjunto de las diversas prácticas espirituales de el lejano oriente. Aunque en realidad esto del camino rojo es una expresión que utiliza el movimiento espiritual de la nueva era, porque si nosotros nos vamos a platicar directamente con los pueblos indígenas, pues ellos no manejan ese término de camino rojo, Quique, ¿o sí? Algunos lo conocen, pero en realidad no lo manejan porque ellos tienen una sabiduría ancestral que no incluye ese término, que es más, Ya se lo es más de pusimos esta época. más moderno, ¿no? Sí, Pero bueno, ok. Les platico que, bueno, ya lo adivinaron, hoy vamos a platicar del Camino Rojo desde la visión de México, porque incluye todos los pueblos originarios americanos, los pueblos de Norteamérica, por supuesto, pero hoy vamos a platicarlo desde la visión de México. Y tengo el gusto de que hoy esté aquí conmigo una persona que es muy conocida aquí en Tequisquiapan, que es el maestro Quique. Pero bueno, lo voy a presentar como es debido. Enrique Sepúlveda Godínez. Él es contador público de profesión que ejerció de forma independiente por más de 20 años, de 1991 al 2014, año en el que traspasó su despacho de contabilidad y se dedicó de lleno a su formación de yoga. Cuenta con 3 certificaciones como instructor actualmente, da clases de yoga para adultos mayores y realiza trabajo comunitario reuniendo a las instituciones de yoga de Tequisquiapan
con quienes sostiene el proyecto gratuito Yoga en su parque, que es un proyecto padrísimo porque se reúnen varios maestros de yoga y uno da clases gratis un domingo, otro, y en el parque de la pila y está riquísimo. Yo a veces voy, poco he ido, pero porque normalmente los domingos son familiares y salimos a desayunar, pero cuando no se arma plan en la familia me escapo. Bueno, les platico que en el 2013 inició su formación también como temascalero a través de las prácticas que se comparten en el Camino Rojo, como son la búsqueda de visión, danza de sol y guardián de fuego en la danza de la luna. Ahorita nos va a platicar de esto. Actualmente sostiene el proyecto de temazcal comunitario llamado Temazcal, Cuetzlapan. eso, en las instalaciones estatales de la detección temprana a las adicciones y de aquí de Tequisquiapan, y comparte también el temazcal en su temazcal privado en casa. Enrique o Quique es también un dedicado, es muy dedicado al autoconocimiento personal a través de herramientas como el enneagrama, que es una herramienta fundamental del llamado Cuatro Camino, basado en el misticismo musulmán, que es eh, el sufismo. Hay por ahí un programa en nuestro canal de YouTube de Radio Pasión que ya hice sobre el sufismo y también de movimiento consciente a través de disciplinas como programa SAT 1. Ya otro día nos platicas qué es eso, porque creo que no nos va a dar tiempo. Del doctor Claudio Naranjo, donde maneja, ay, ya me perdí, estaba leyendo, ya me perdí. Del doctor Claudio Naranja, donde continúa su formación. El doctor Claudio Naranjo fue un psiquiatra y escritor chileno que se convirtió en uno de los pioneros y máximos referentes de la psicología transpersonal. También aquí que maneja, está estudiando lo del enegrama, que también por ahí hay un programa que hice hace algunos años sobre el enegrama. Búsquenos ahí en el canal de Radio Pasión de YouTube. Nada más acuérdense que nuestra pasión es con doble S, Radio Pasión US. A ver, platícanos bien qué es esto del Camino Rojo, qué es esto del temazcal. Alguna vez ya hemos medio mencionado el temazcal, pero platícanos bien. ¿Y qué es esto de la visión y de la danza del fuego y de la danza de la luna? Claro que sí. Pues con mucho gusto y pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí platicando y conversando contigo y pues con las personas que también te escuchan. Y claro que sí, pues mira, el Camino Rojo, pues para quienes, Háblame más fuerte. para quienes estamos en el Camino Rojo y para quienes caminamos esta forma de vida, pues para nosotros Camino Rojo es una forma de vida Mm, que recoge pues las enseñanzas de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Y aquí pues hay una, pues es muy vasto lo que nuestros abuelos y lo que el legado que nosotros tenemos, aun cuando, como sabemos, pues fue borrado en gran parte, ¿no? En el tiempo de la conquista y después de la conquista y con las prácticas religiosas que también llegaron acá. Sin embargo, pues todavía tenemos la fortuna de conocer a través de quienes han estudiado, sobre todo pues los abuelos y quienes han practicado, los abuelos y abuelas, y el conocimiento que se guardó y que se resguardó pues en nuestros ancestros y que se fue dando también de boca en boca y de práctica en práctica para que el día de hoy, que está floreciendo nuevamente estas enseñanzas, pues tengamos todo este legado y lo estemos practicando. ¿quiénes te refieres cuando dices los abuelos? Pues a nuestros antiguos, en realidad, o sea, a nuestras generaciones anteriores, Ajá, pero de los pueblos de originarios. los pueblos originarios, Ok. claro, eh, que finalmente pues fueron permeando a todas las demás generaciones porque este conocimiento pues era un conocimiento que era de todos. Ujú. Ujú. Y ahorita, por fortuna, pues tenemos todavía
mucha información a través de los códices que nuestros estudiosos han estado reinterpretando bajo una mirada diferente, porque la mirada de la interpretación después de la conquista, pues tenía muchos errores, la verdad, ¿no? Es que no es lo mismo la visión de los españoles que la visión de quienes lo vivieron, de los pueblos originarios. Entonces, como que nos llegó un poco la mirada española, ¿no? De todo eso. Por supuesto, en gran parte, porque pues muchos de los escritos antiguos de quienes conquistaron y que en gran parte pues eran religiosos, muy estudiosos, ¿verdad? De sus formas, de sus disciplinas, de sus prácticas, que llegaron y vieron y conocieron lo que en estos mundos nosotros de este lado estábamos haciendo, nuestros abuelos estaban haciendo, en gran parte ellos estaban sorprendidos. Y lo interpretaron Y desde su cultura, desde su religión, desde su pensamiento, desde su ideología, por, por obviamente. supuesto, y creemos que no lo comprendieron totalmente. Ajá. Y fue borrada gran parte de mucha de la sabiduría que ellos tenían, ¿no? Entonces, este camino rojo que ahora caminamos, más también con los tiempos modernos, pues es, vamos a decir que sí es una forma de vida en la que creemos que muchas personas en América la están caminando. Es una forma de vida que también muchos europeos o incluso asiáticos o incluso africanos o de otros lugares y sobre todo de aquellos lugares donde perdieron sus raíces y sus conocimientos, Ujú. también las están practicando porque es universal, porque Sí. llega y las prácticas en realidad son universales y tocan el espíritu y la esencia de cualquier persona. Entonces se está manifestando en este momento eso. Ok. Camino Rojo. Comentaba yo que es de los pueblos originarios de América, porque también es de los pueblos Dakota, en lo que hoy conocemos como Estados Unidos y todo esto, ¿no? Pero hablando específicamente de lo que es de la prehispánica, de la tradición prehispánica mexicana, o incluso de este centro del país, ¿cuáles son las herramientas? Porque comentamos como varias cosas cuando te presenté, comentamos la búsqueda de la visión, la danza del sol, los guardianes del fuego, la danza de la luna. eh, ¿Cómo son estas herramientas? ¿Cómo se teje este camino rojo? Claro. Pues muy interesante, esas en realidad son ya como las Ok, prácticas ceremoniales ok. que ahorita estamos adoptando, pero a mí me gustaría decir antes que eso que el camino rojo o la sabiduría que tenían nuestros abuelos en la antigüedad, pues en realidad es muy fácil de explicarla, ¿no? Nos podemos meter a hablar demasiado, pero simplemente ellos estaban conectados con la naturaleza Ujú, y ellos vivían en armonía con la naturaleza y tenían un conocimiento pleno de ello y tenían un conocimiento pleno para nuestro asombro de cómo lo hacían, por ejemplo, del movimiento de los astros y de la cuenta del tiempo. ujú, Incluso su lenguaje también era diferente, que incluía precisamente la concepción de vida que ellos tenían, ¿no? ujú, Nuestro idioma, que por fortuna hay conocimiento pleno de él, que es el náhuatl, en esta gran periodo y en esta grande región de nuestro continente pues en sí estudiar náhuatl, solamente la lengua, estás estudiando gran parte de toda la cosmovisión que tenían nuestros abuelos. ujú, Si tú estudias, por ejemplo, las cuentas calendáricas que llevaban nuestros abuelos, estudiar solamente eso, estás estudiando en gran parte toda la cosmovisión que tenían nuestros porque abuelos. tenían varios calendarios. Sí, claro, tenían varios calendarios en diversos tiempos, diversas culturas. Sin embargo, hay un calendario que es un legado que está vigente y que muchos de nosotros todavía recurrimos a él para muchas cosas ceremoniales, sobre todo, ¿no? Y Ujú. para mucho entendimiento de, pues, de la vida, ¿no? Actualmente.
Y entonces esa práctica que tenían nuestros abuelos de tanto conocimiento a través de estar conectados con la naturaleza, con los astros, con el tiempo, llevaba ciertas prácticas, Mm, que es de las que me estás preguntando y de las ok, que vamos a hablar ahora. ok. ¿Por qué? Porque ahora de estas prácticas en realidad son una mezcla de muchas cosas en la Mm, actualidad. mm, Y es importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, el temazcal, hablando del temazcal como una de las prácticas de la que podemos platicar hoy. Vamos, el temazcal que practicaban nuestros antiguos, por ejemplo, en la época de cuando estaba en florecimiento y en gran auge la Gran Tenochtitlán aquí en nuestro país, era muy diferente a los temazcales que nosotros hacemos aquí. ok. El temazcal que nosotros ahora corremos aquí, en realidad es una mezcla de lo que hacían ellos, pero también de lo que hacían los grupos indígenas del norte, como Lakota, Sioux, Hopis, etcétera, Ok. ¿no? Entonces, el temazcal que ahora nosotros hacemos se llama inipi, o que es el que es más conocido aquí. Mm. Ajá, que normalmente tiene una forma circular que representa el vientre de la madre. Es como un pequeño iglú, digo yo, Ujú. pero no, pero no Sí, es de hecho de hielo, es de piedra. O de pieles, creo también se puede hacer, sí, ¿no? pues es que hay de muchos materiales, ¿no? A mí en lo personal, por ejemplo, me gusta más que sean materiales naturales y no de construcción, Ok. ¿no? En la actualidad, pues utilizamos, por ejemplo, las lonetas de algodón para cubrirlo, pero sabemos que los hermanos del norte, pues ellos también hacían la forma con varas, por ejemplo, de sauce o de o de otros árboles y lo cubrían con pieles. Ok. Lo cubrían con pieles de búfalo, que con una sola piel, pues ya cubrías gran parte de Tremendo animalón. tremendo animalón. Y hacía las veces, pues, de cubrir pues, ese, como tú lo mencionas, pareciera un iglú, que Ajá. es una casita redonda, para que ahí se pueda contener, pues, el vapor caliente, que es la magia que ocurre dentro del temazcal, Ujú, hacernos un baño de vapor caliente. Entonces, en la actualidad, el temazcal que nosotros corremos aquí, normalmente la mayoría de los grupos y de las personas que lo han aprendido a hacer, pues es una mezcla de estas dos culturas, porque nuestra cultura antigua, mexica, usaban el baño del temazcal como un baño natural, sin ritual. Muchas ujú. veces simplemente era su baño de hierbas, Ajá. de descanso, a lo mejor tal vez De higiene, de higiene, porque eran exactamente, pueblos muy limpios. con un conocimiento muy grande de la herbolaria. Ok. Ajá, entonces ahora nosotros mezclamos esa parte de la herbolaria en el baño de vapor, más la forma del inipi de los indios de Norteamérica, Mm, y más un ritual, que ese ah, ritual también se ha ido adecuando, ¿no? mm, Y en nuestros tiempos y en la actualidad, pues son rituales que incluso en cada lugar, pues tienen el sello de la personalidad de quien está llevando el trabajo, de quien corre el temazcal. del maestro temazcalero, sí. Pero creo que Dice, ¿por qué se dice correr temazcal? pues Así se usa. En vez de así se usa. hacer un temazcal, En dice realidad correr. la palabra de correr, en realidad no sé de dónde viene ese origen de esa palabra, pero así se Se dice dice siempre, ¿no? Que es correr, correr. como correr el temazcal, que es, pues, llevar a cabo la práctica del temazcal, ¿no? Eso. Y entonces para nosotros en sí el temazcal, pues es una práctica que en la actualidad está transformando mucho a muchas Mm, personas, mm, porque sabemos que estamos en una época de soltar mm, un poco las formas que nos fueron impuestas, mm, en sí el conocimiento, la concepción de la vida, como nos fue enseñada, porque estamos ahora en un poco en una etapa de rebelarnos, tener un poco una rebeldía, muchos de nosotros, porque estamos viendo el caos del mundo, ¿no? ujú, Ajá. ¿A ujú. dónde hemos llegado con este sistema de se supone progresar
pues, como humanidad, ¿no? De consumo, de industrialización, Y de debido a que estamos en explotación de la eso, tierra. en lo que estás hablando ahorita, ¿no? Debido a que ahorita pues existe todo eso, que los sistemas incluso económicos pues ya demostraron que pues están fallando y que como humanidad estamos en el borde de la crisis en muchos de los sentidos, en el económico, en el social, en el ambiental, en la educación, etcétera, en muchas cosas, y estamos en una crisis tan grande. Creo que eso es lo que hace que muchos de nosotros estemos como volteando para atrás, ¿no? A ver qué pasaba con nuestros abuelos y qué pasaba con nuestros ¿Cómo lo hacían ancestros tus y cómo lo ancestros? hacían Ujú. y en dónde tomamos, en qué parte tomamos este camino de esta idea de progresar como humanidad. Y por eso están ahora surgiendo nuevamente las prácticas ancestrales. Y es que eh, creo que para donde voltees en general, creo, a lo mejor me equivoco, pero no creo estar equivocada. Las tradiciones antiguas, si tú volteas con los celtas, si tú volteas con los chinos, con los japoneses, con los indios Hindús. que ahora es el norte de América, con los pueblos indígenas de Centro y Sudamérica, los africanos. Antes los ancestros tenían esta armonía y este respeto con el medio ambiente, con la naturaleza. ¿En qué momento, como tú dices, se rompió eso? Pues en el momento que se creó esta idea de progreso, ¿no? Ujú, Ajá, cuando la humanidad empezó después de ser recolectores y que la humanidad empezó a trabajar la tierra y estabilizarse, se empezó a crear este sistema, ¿no? Este sistema de cosechar y de poseer tierra. Y creo que en el momento en que la humanidad empezó a poseer tierra, empezó este sistema de quién posee la tierra y es en el mundo en el que estamos ahora parados. Porque ahora nosotros creemos que poseemos la tierra, pero en realidad eso nuestros abuelos sabían que no era así, que es al revés en todo caso. sino que era al revés, ¿no? Exactamente. La tierra nos posee a nosotros. Exactamente. A mí lo que me gusta, tú dime si lo estoy diciendo mal, como lo quiero decir para abreviar un poco porque el tiempo se nos va. El temazcal es como regresar al vientre de la madre tierra, porque es un espacio pequeño, circular, cálido, húmedo, oscuro, porque es muy oscuro, no ves ni tu nariz, y es como si estuvieras otra vez en el vientre de la madre tierra y vas a ir a dejar ahí tus miedos porque es fuerte, es delicioso, pero es fuerte Sí. para renacer. Por supuesto, así como lo estás diciendo, es una bonita forma de explicarlo ahora para estos tiempos, porque representa el vientre de la mamá y nosotros hemos entendido que somos este cuerpo físico, Ujú, pero también somos este cuerpo energético, ujú, pero también somos este cuerpo mental y de los pensamientos, ujú, pero también somos este cuerpo espiritual, que es nuestra propia conexión con lo sagrado, lo divino, lo que cada quien cree. El temazcal es lo que acabas de decir, es ujú, un baño para todos esos cuerpos que nosotros tenemos, en la ujú. medida que cada uno de nosotros, pues no es que seamos capaces, sino que logremos entrar en esa sanación dentro del temazcal. Sí, porque ahí dejas toxinas. Dicen que tiene un montón de beneficios para la salud, la circulación, la presión, pero entonces, pero también limpias todo, tu mente, todo, ¿no? Y las mujeres antes es correcto que parían en el temazcal. Yo no tengo ese estudio y no lo sé, pero sé que en la actualidad, pues algunas mujeres deciden hacer partos ahora en temazcal, ¿no? Ajá. Eso que estás diciendo es totalmente cierto. Vamos, ahorita ya con toda la tecnología que hay y con la información que hay, basta meterte en el internet. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tú lo sometes? Pues a una evaporación, ¿no? Por eso en los gimnasios, en los spas y en todos los lugares, pues existen los vapores y esos lugares, ¿no? Porque está totalmente documentado a nivel del cuerpo físico, pues todos los beneficios que hay para el sistema cardiovascular, respiratorio, tonificación de la piel, eliminación de toxinas, incluso la vista, y un gran etcétera. Ujú. Y si a eso le adicionamos la herbolaria que nuestros abuelos conocían,
a través de las plantas y en esa evaporación, pues se puede potenciar mucho más los beneficios a nivel del cuerpo físico. Ok. Y los beneficios a nivel del cuerpo energético, del cuerpo emocional, del cuerpo mental o de tu rezo, de tu conexión espiritual, pues eso es cada quien lo va gestando. Yo creo que nosotros aquí, he visto y lo puedo decir por mí, Ujú, creo que lo tenemos en el ADN algunos de nosotros, ¿no? Porque ujú. nos metemos a un temazcal y yo la primera vez que yo me metí a un temazcal, yo dije, "Ah, yo aquí había estado, o sea, esto es De familiar aquí para mí, soy. de aquí soy". Para mí fue así muy evidente, ¿no? Y después de ese primer temazcal, pues pasó un lapso de tiempo para yo entrar como en ese conocimiento de lo que significaba esa medicina, para ahora pues tener este gusto y este agrado de poderlo compartir con otras personas, ¿no? Hay cosas que dices, híjole, esto es lo mío. Yo ya había pasado por aquí antes, en otras vidas, en otros caminos, ¿verdad? Que luego, luego te vibran, hay cosas. Pues es algo que luego, luego lo adoptas porque te llama, ¿no? Y a mí, ¿sabes con qué me pasa? Con el hinduismo, pero también con lo árabe. Ya. Con toda la mística sufí árabe y todo eso, no, no la conozco como yo quisiera, pero me pones algo así árabe sufí y luego, luego conecto. Pero sí pasa, ¿no? Hemos los Eso pasa. diferentes caminos que cada quien ha andado en otras vidas, Eso ¿no? pasa y pasa mucho porque también ahorita estamos llenos por lo que dijimos hace rato, pues sabemos muchos buscadores, ¿no? Ujú, Ajá. Y de pronto se nos conectan algunos cables de algo que nos hace sentido, ujú, eh, en el sentido de modificar algo en nuestro pensamiento, que haga un cambio en nuestra percepción, que haga un cambio en nuestra actitud de vida y que haga un cambio en nuestra vida, ¿no? ujú. Y eso está pasando ahora mucho. Eso está pasando. Vámonos con otras herramientas, Quique, porque el tiempo se va bien rápido. Eh, bueno, la visión. Sí, bueno, lo que son estas otras prácticas que tú has mencionado, como son temazcal, búsqueda de la visión, eh, danza del sol, pues son prácticas que vienen contenidas en las prácticas de los indios de Norteamérica. Ok, Ajá, y que ahora pues las hemos adoptado, aquí porque conllevan pues una gran sabiduría, ¿no? Y vamos a decir que son prácticas que hacen que te conectes contigo mismo, porque creo que ahorita gran parte de lo que ocurre pues es que estamos desconectados de nuestras propias esencias. bien. Entonces, búsqueda de la visión es una práctica en la que tú como buscador y que quieres hacer esta práctica, este rezo, buscas un grupo donde donde se practique. Sabemos que en la actualidad hay de todo. Hay quienes tienen sus formas muy puras, hay quienes han metido sus propias entenderes en algunas de las cosas, pero básicamente consiste en sembrarte en una montaña durante Ok, 4 noches, sin agua y sin comida. ok, Entonces la búsqueda de la visión, inicia con un temazcal, una noche previa, en donde te retiran la palabra ok. y donde tú te comprometes a 4 días estar sin hablar, Silencio. Ajá. en silencio absoluto, sin hablar, a pesar de lo que ocurra y de esa necesidad que ahora tenemos siempre de hablar y de decir ajá. Mm, Entonces, tú ahí te comprometes a no hablar. Es ujú, difícil para ujú. las personas de nuestro tiempo, para algunas personas más que otras. Y aparte tomas tu última cena, tu última agua, tu último lavarte un poco las manos, la cara, los dientes, para pasar, una primera noche en colectivo, para que la siguiente noche en la mañana te siembren en un lugar en la montaña. Quienes organizan esto ya tienen los lugares, previamente recorridos, visitados, los lugares donde se va a sembrar a las personas. Y ahí en ese lugar, nosotros llevamos siempre
muchas de estas prácticas nuestros rezos materializados con tabaco y con telas. Ok, Es decir, hacemos como una cadena de rezos, ok, muy común en muchas de las búsquedas de visión se piden 52 rezos, ok, 13 de cada color, 4 colores diferentes, amarraditos con tela, en unos cuadritos de tela y con tabaco, en un listón, y con ese listón tú formas el espacio en el que vas a hacer tu rezo de 4 días de ayuno y de introspección. ok. Ajá. Y ahí te siembran, vamos, tú pones tus rezos en espacios normalmente de 2 por 2, más o menos. A veces se busca la sombra de un árbol y ahí las, quienes están guiando el trabajo, todo en silencio, te llevan, tú pones tus rezos y ahí te metes y sabes que ellos ya se van y que en 4 días regresan por ti. Y vas a estar 4 días ahí sentadito, sin comer, sin beber y sin hablar con nadie, tú solo. Está muy fuerte la experiencia. Es un poco fuerte la experiencia, pero la ¿Cómo? verdad ¿Cómo no? es muy bonita. Debe ser preciosa. Es más, invítame. Sí, para Yo, muchas personas es indecible, ¿no? Decirles, pero no vas a dime que es comer un fuerte. día, es fuerte, no vas a tomar agua un día, es fuerte. 4, A ver si solo, aguanto. solo en la montaña, sin nadie, y de noche y de día, y sin tienda de campaña, y si llueve, y tal, tal, tal. Entonces sí No, yo puede ya ser un pensé en reto los grande. bichos, con yo no que soy con los bichos. En los bichos, y en las culebras, y en las arañas, y hay mucha gente que todo eso le da mucha ansiedad, ¿verdad? Sí. Pero vamos, es un proceso, es una práctica para reencontrarte. Vamos a decir que hay muchos cantos y mucho rezo, que ahí es lo que le decimos a la montañita, dame una visión. Se necesita una visión, una preparación previa. Sí, porque como pensar que de buenas a primeras me voy a ir 4 días a la montaña, se necesita como una preparación previa, Pues mira, de meditación, de algo. yo diría que quienes tienen una preparación previa, que para mí fundamentalmente es una preparación mental, Ajá, para saber qué es lo que vas a hacer y para convencerte y hacer un rezo de por qué vas a hacer eso, ajá, pues es muy necesaria y es de gran ayuda, ¿no? Porque si vas así como que voy a tener una experiencia, pues porque mis amigos hippies la hacen y porque está de moda y porque muchas gentes lo hacen y quiero saber qué es, pues probablemente va a ser demasiado rudo para ti, tal vez no es tu momento, claro, etcétera, ¿no? ok. Entonces, una preparación para cualquier práctica, yo normalmente la recomiendo en el sentido, preparación en el sentido de tener conocimiento de qué vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Ok. O sea, ¿para qué te vas a subir a la montaña 4 días sin comer y ahí a lo mejor te llueve, te pasa frío y a lo mejor te vas a asustar una serpiente de cascabel, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando. Y entonces, si tú vas a hacer eso nada más porque sí, Claro, pues, ¿qué va a pasar en ese tiene lugar, que no? tener como un sentido, ¿no? Claro. Entonces, conecto con la montaña, conecto conmigo mismo, pero tengo que ir muy enfocada a que realmente quiero hacer eso, ¿no? Sí, un sentido de búsqueda es un sentido muy válido. Ajá, Un sentido de decir, hay desazón en mi vida, o sea, es que hice todo lo que me dijeron, ¿no? Estudié, tengo una carrera, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi trabajo, pero es que algo siento que algo falta, porque así está mucha gente mucha ahorita gente. caminando en la vida, ¿no? Que pareciera que sus vidas están bien, Sí, pero hay un desazón interno, hay una inconformidad, y esa simple búsqueda es un sí. motivo para Algo subirte a la montaña. falta, algo Algo falta. falta, ¿no? Y Y, faltas tú, normalmente. y normalmente falta que no te conoces y que no sabes quién eres y para dónde vas y qué estás haciendo en esta vida, ¿no? Ujú, Y entonces prácticas como esta de la búsqueda de la visión en la montaña, pues es para eso. ok, Ajá. Danza del Sol, también la mencionaste, es algo similar a esto. La danza del sol también es un trabajo de 4 días. La práctica de la danza del sol. De igual forma, una noche previa te dan tu última cena. También haces tu rezo en el fuego, igual que en la otra, donde haces tu compromiso para estar los 4 días. Y ahí inicia todo con un primer temazcal. Haces tu ayuno desde esa noche, pero inicia todo a las 4 o 5 de la mañana, donde te llaman a un temazcal. Entras al temazcal
carga tu pipa con tabaco, la dejas en el altar y entras al círculo de danza y ahí ocurre una danza de todo el día en 4 rounds, Ujú, normalmente en muchos lugares. ujú, De 4 rounds donde los cantos que se hacen son cantos lakotas en un tambor ceremonial que está afuera del círculo y el guía de danza y los danzantes que están haciendo su trabajo pues están danzando alrededor de un árbol. Hay muchas versiones, la original o normalmente es muy especial el día previo a la danza o días previos a la danza, que es el día del árbol, donde se corta un árbol de una forma muy especial. Debe ser un tronco largo, alto, de una forma muy especial porque se corta y el árbol ya cortado no debe de tocar el piso y todos los danzantes lo cargan, lo pelan, lo siembran y alrededor de ese árbol se danza. y se siembra el árbol, ok. Se siembra y alrededor de ese árbol pues ocurre la danza. Durante esos 4 días, lo que ocurre durante el día es primero tu temazcal, después danzas durante 4 rounds dentro del círculo con espacios de descanso y en la noche te metes al temazcal otra vez, Ujú, cuando ya bajó el sol, y descansas durante la noche ujú, en una tienda de campaña, normalmente en casi todos los lugares que yo conozco. ujú, Para el día siguiente volver a hacer lo mismo y eso es 4 días. ok, Solo que los 4 días en ningún momento puedes tocar el agua y ok, en ningún momento comes alimento. Entonces también ok. es un ayuno de agua, de comida, es una ofrenda de danza y en muchos lugares también la danza original es una ofrenda de sangre porque también algunos antiguos y algunos grupos pues creían en la ofrenda de sangre Ujú, que sea muy mal interpretado, ¿no? Pero pues para algunos la ofrenda de sangre pues también es un gozo dar la ofrenda de sangre, que ocurre cortándose aquí, en se, el se, pecho, se entierra en la forma original huesos de águila, ajá, ajá, o de algún animal, aquí, o en la espalda, o en los brazos, y cuando estás dentro del círculo, quien siente en ese momento hacer su ofrenda, o cuando los guías o los abuelos que están guiando el trabajo dicen que es el momento de las ofrendas, pues entonces tú te acercas al árbol, te clavas tus espinas, las amarran con unos listones o mecates o algo al árbol y tú solito te revientas y es una ofrenda de sangre. ¡ay, qué Entonces, prácticas tan fuertes! pareciera que son así prácticas así muy fuertes, y lo son. Yo hice 4 danzas del sol en un círculo donde no se hacía ofrenda de sangre, pero la ofrenda pues es muy grande y también son procesos muy importantes para entrar como en tu interioridad. Ok, pero puedes entonces elegir ir a un proceso donde no haya esta práctica del sangre, porque es... Normalmente no, pero yo conocí un grupo que me hizo mucho sentido, Ajá, a mí en lo personal me hizo mucho sentido. Hay mucha controversia de esto, la no ofrenda de sangre, porque para mí estamos en unos tiempos de mucha violencia, ok. donde ya hay mucha sangre derramada a la tierra, Mm, por el motivo que sea, mm, y para mí esa finalmente también es una ofrenda a la madre tierra de sangre, en una cosmovisión que pudiéramos tener igual que nuestros abuelos. Y entonces, en este lugar que yo conocí, no se mataba el árbol, que también me hizo sentido, mm, para después sembrarlo muerto o cortado, mm, sino que se buscaba un árbol vivo para danzar alrededor de él, mm. y tampoco se hacía la ofrenda de sangre. Entonces yo mi danza, mis 4 danzas, hice 4 danzas del sol, las hice en este grupo, y pues es un proceso muy, muy importante y muy bonito también de introspección. Sí, porque eso de matar al árbol nos puede hacer ruido en estos tiempos, a lo mejor ellos lo entendían mejor. Ah, Y la ofrenda de sangre, es que hay que entender algo con esto de las ofrendas de sangre. No hay nada que más valioso que nosotros le podamos ofrecer a los dioses, a la naturaleza, a la madre tierra, que nuestra sangre, porque es como darle parte de nuestra vida, de nuestro ser, es nuestro líquido vital, ¿no? Entonces, no poseemos nada más valioso
que la sangre, Sí. ¿no? Y pero como tú dices, ya hay demasiado, ¿no? Entonces, está interesante. Claro, pues sí, en alguna visión personal que yo tuve, pues a mí me hizo mucho sentido no hacer la ofrenda de sangre, ¿no? Pero pues la ofrenda finalmente la haces, porque la ofrenda de la danza y la Claro. ofrenda del ayuno, pues es una ofrenda muy grande en la que, pues yo lo que he visto es, te vulneras un poco, porque también creo que dentro de de lo que hablamos hace rato, de esta falsa idea del progreso que nos compramos, nos hemos dado mucha importancia porque hemos adoptado el sistema piramidal o lo adoptamos en mucho tiempo, o el sistema piramidal como un sistema digno de caminar, en el sentido de, pues, que en el sistema piramidal yo quiero ser el que está arriba. Ajá. Y mi lucha todo el tiempo en esta vida es para llegar allá arriba, que es Ujú, el capitalismo. Es lo que por eso está Estados Unidos con esta visión de lo que de la que están teniendo, ¿no? ujú, Creo que son los estertores de este sistema lo que está pasando ahí, ¿no? ujú, En el que se sigue queriendo demostrar que tienes que estar allá arriba de esa pirámide a costa de los de abajo normalmente. ujú. Ajá. Entonces, ¿Qué así, costa es de ti mismo, Quique? claro, claro. ¿No? Del tiempo que te dedicas a ti mismo, del tiempo de tu salud, ¿no? Puedes pensar en una persona super workaholic, ¿no? Que trabajan, trabajan, trabajan y nunca cuidan su salud, a costa del tiempo con su familia, a costa, o sea, muchas veces es incluso a costa de ti Por mismo supuesto, y a costa de tu propia conciencia, y de tu propia porque conciencia, por sabes supuesto. que para que tú tengas esto, muchas otras personas abajo de ti no lo tienen. Pero, Y eso lo sabemos, pero nos hacemos tontos. De claro, eso no se habla, hemos perdido la noción de la importancia del bien común. totalmente. Y de eso no se habla mucho, ¿no? En este sistema, porque pues es como derrumbar lo que hemos hecho en los últimos 500 años o no sé cuántos más, ¿no? Pero el sistema está caduco y decadente, ¿no? Entonces, estas prácticas, pues te ayudan a reflexionar sobre eso. Vulnerarte es quitarte esa importancia de quién eres, ¿no? Pues es que eres igual que ese árbol Mm, al que le estás danzando, ¿no? O es que pues, eres igual a cualquier otro animal o eres igual a cualquier otra persona. mm. Entonces, quitarte esa importancia a través de estas prácticas te da un entendimiento grande de muchas cosas y no es que salgas de una danza del sol y de una búsqueda de la visión iluminado y como un ser que camina en toda la armonía posible en esta vida. No, no lo es. Pero teniendo estas prácticas de forma regular, son recordatorios que tú te vas haciendo a ti para saber que puedes caminar de una forma más armónica en esta vida, ¿no? Hace muchos años, cuando empecé con mi búsqueda espiritual, que ha sido muy especial, porque yo he pasado por muchos caminos, pero la que fue mi primera maestra, Ninón Fregoso, que va a estar pronto con nosotros, eh, me lo dijo, cuidado con el ego espiritual, Mm. ¿no? De que es que como yo medito, o es que como yo voy a la danza del sol, o es que yo ya soy iluminado. No, como tú Claro, dices, no. Simplemente estoy tratando de tener más conciencia, pero soy como el árbol o como el conejito. totalmente, ¿no? Así, mi paso por esta tierra es así de importante, Así como la es. de... Es importante, muy importante mi paso por la tierra, pero es igual de importante que el paso del conejito. Que cualquier otra y pues tener una visión más circular como la que tenían nuestros abuelos en el sentido de esa igualdad y no solamente de esa igualdad, sino de esa unión y de esa conexión. ¿Cómo puedo estar yo bien si mi hermano está mal? Claro, ¿No? claro. Eso creo que es un chip que poco a poco nos va modificando a nosotros la visión de lo que estamos haciendo, ¿no? Ok. Ujú. Escuchar algo de música, Kike, si te parece bien. Claro, Y ahorita que regresemos, nos platicas de la danza de la luna y nos platicas de Quisquiapan, todo este movimiento del Camino Rojo, que también se conoce como mexicanidad. lo podemos decir también como ¿Sí? mexicanidad o como toltequidad para... Ok, eh,
las cosas que se están haciendo padres aquí en Por Tequisquiapan, supuesto, el podemos trabajo, platicar de ¿sí? eso. Y de las que tú formas parte. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar. A mí me gusta Juan Gabriel. A muchos nos gusta. ¿Te gusta Juan Gabriel? Lo que tú quieras Sí, poner, Sara. había pensado como poner algo prehispánico, pero ya voy a tener otros programas donde vamos a poner música prehispánica a lo largo del mes, que estamos celebrando el mes patrio. Y hoy me gustó para poner al maestro Juan Gabriel, al inolvidable maestro Juan Gabriel, con esto que es México. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Mm. Estoy de regreso, estoy platicando con el maestro Enrique Sepúlveda Godínez, una persona muy conocida y muy querida aquí en Tequisquiapan, como Quique. Mm, Y estamos platicando del camino rojo, que es el camino de la espiritualidad propia de los pueblos originarios de América. Esto del camino rojo es una expresión metafórica que se utiliza para describir un camino espiritual y un estilo de vida basado en la filosofía y práctica de los, ya lo dije, de los pueblos originarios de América. Eh, es un camino que habla sobre la armonía con la naturaleza, el respeto a los seres vivos y la conexión con lo que nos rodea y con nosotros mismos. Y antes de ir a escuchar música, Quique nos platicó sobre lo que es el temazcal, lo que es la búsqueda de la visión, de lo que es la danza del sol. Y ahora vamos a platicar pues, de la danza de la luna. claro. Platícanos. Bueno, platicaba un poco de la danza de la luna, primero diciendo que la danza de la luna debiera estar platicando aquí sobre eso más una mujer. Pero Sí. bueno, me voy a atrever a hacerlo porque mi esposa es danzante de luna y mis hijas también lo son. Te me hubieras traído, ya ves. Sí, o luego la invitas para que te platique de ella, porque es un vasto tema y ella también tiene mucho conocimiento sobre las cuentas Ok. calendáricas Mira, o sea, ok. de nuestros antiguos. Bueno, la danza de la luna es una práctica, Perdón, la danza del sol la danzan, valga la redundancia, los hombres, los caballeros. hombres y mujeres. Ok, es mixta. Ok, La danza del sol es mixta. La danza de la luna es una danza del femenino. La danza puras de la luna mujeres. no está contenida en las prácticas de los pueblos de Norteamérica, pero aquí en México, hace más de 30 años tal vez, o por ahí, abuelas de la tradición hicieron una interpretación del Códice Borgia, de una de sus láminas, Ok, donde está contenida muy claramente, pues, mujeres en un círculo. ok. Y El Códice Borgia es uno de los códices más antiguos que se conocen de nuestros pueblos prehispánicos. correcto, que fue rescatado, después pasó a Europa. La leyenda dice que, o más bien la historia dice que unos niños jugaron con él y le quemaron una parte. Y el código está muy completo, tiene de las mejores ilustraciones que se conservan en la actualidad y tiene gran información de nuestros abuelos. Ok, Y hay muchas personas, desafortunadamente, pues lo voy a decir así, los extranjeros que más lo estudian, pero también muchas personas en México que ahora pues lo están estudiando y se están revelando muchas cosas en la actualidad, ¿no? ok. Y entonces en esta visión que estas abuelas tuvieron, pues se creó esta práctica que es la danza de la luna. La danza de la luna es un trabajo de 4 noches en el que las mujeres entran a un círculo de danza. Ellas entran previo, lo primero que se hace es se enciende un fuego eh, de forma ceremonial. Las mujeres se meten al temazcal y después del temazcal se ponen un atuendo, cargan sus pipas con tabaco, entran al círculo de danza y ahí están toda la noche dentro del círculo de danza, Mm, danzando, cantando.
y haciendo su rezo con la chanupa, que es Ujú. una chanupa en la mayor parte de las danzas de luna. Yo la he visto de obsidiana y al amanecer salen del círculo de danza, entran al temazcal y descansan durante el día. Ok, Y eso ocurre al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, que son 4 noches. ok. Durante todo el tiempo, ellas también hacen un ayuno, pero el ayuno solamente es de sólidos Ujú. y ellas hacen su trabajo tomando agua. Ok. Y tiene mucho sentido porque el agua, la luna es el agua, Ujú. ¿no? Vamos a decir que el fuego está más referido hacia el sol, la luna está más referida hacia el agua y las emociones, el fuego y el sol está más referido hacia lo masculino, la luna y el agua están más referido hacia lo femenino. Que las mujeres somos agua. Sí. Lo voy a explicar. Como yo lo entiendo. Sí. Tenemos un periodo menstrual que es un líquido. Mm. Somos agua. Nuestro útero, cuando las mujeres, yo no tengo hijos, ustedes lo saben, pero en el embarazo, el líquido, todo el bebé está contenido en agua, ¿no? Entonces las mujeres tenemos como un vínculo con el agua, ¿no? Sí, claro. No está contenido en agua, está contenido en un líquido, se me fue la palabra, el nombre del líquido, el bebé, pero El vamos, líquido el amniótico, líquido que podemos amniótico. decir que pues es agua, ¿no? Sí, o sea, En gran estamos parte es agua. vinculados con lo líquido, Sí, por supuesto. que es el elemento como más suave en comparación con el fuego y la tierra, ¿no? Exactamente. Sí, a diferencia pues del fuego y el sol o la parte masculina, que está más relacionado con el compromiso, con el trabajo, con la protección, de tipo de protección, y lo femenino pues más con lo intuitivo, con lo amoroso, ¿no? Ujú, con Eh, gestar, con gestar. Y con esta danza de cuidar. la luna, pues es esa danza entonces de 4 noches que yo he estado muy cerca de ello y gran parte de mi formación en el Camino Rojo ha sido a través de eso, con una abuela con la que caminamos muchos años. Y puedo decir que es una danza en la que lo que ocurre con las mujeres que van a esa danza, pues es que se empoderan. Ujú. Y creo que estamos en un momento en el que necesitamos no que las mujeres se empoderen, sino que el femenino se empodere. ¿Qué es femenino? Ok. Ajá, porque estamos en una época, como lo hablamos hace rato del sistema piramidal, que es muy masculino, Ujú, incluso es como fálico a un punto, ¿no? La ujú, pirámide. El sistema circular es lo contrario, que es la luna, ujú. ¿no? Y por eso habemos hombres que también recibimos pues gran enseñanza y grande beneficio de la danza de la luna. Como los hombres pueden participar en esta Porque danza. los hombres participamos en las comisiones externas de la danza que Ah, sirven para sostener una danza. ok. Para sostener una danza, Se pues danzan las puras mujeres, pero con el apoyo, el respaldo de los varones. claro, porque los hombres, Como debe de ser, qué bonito. por ejemplo, los hombres sostenemos el fuego, afuera del círculo de danza de luna, pues hay muchas comisiones, que es la del fuego, es la del agua, es la de la tierra, es la de la guardería, es la de la cocina, es la del cuidado del terreno. Qué bonito, qué bonito. Porque, a ver, y ya se nos va el tiempo, entonces rapidísimo. Yo como lo interpreto, estamos en una época en la que después de haber vivido una energía masculina que no es que esté bien ni mal, pero que ya como que ya fue mucho, ¿no? Ya fue Ahora mucho patriarcado, vamos a ya fue decir. mucho, ahora tenemos que rescatar lo femenino. Yo lo asocio con entrada de la era de Acuario, que es Sí, como más... ¿Y a qué nos referimos? No necesariamente hombre y mujer, sino a todo lo que se vincula con la energía masculina, yang, la lucha, la acción, el poder. el poder, y llevándolo a términos más radicales y en la aspectación negativa, pues la guerra, la violencia, Sí, pero la aspectación positiva de lo masculino es el cuidado, ¿no? claro. La protección, no, es que es diferente cuidado de protección, la Ujú. protección, ¿no? Y lo femenino es la ternura,
el cuidado, la comunicación. Entonces ahora como que Sí, nos toca ir a la humanidad más para allá. claro, por Y qué supuesto. bonito que está entonces lo masculino, que que en su aspectación positiva es la protección, ¿no? Apoyando a esto femenino para que se manifieste. Claro, porque para nosotros los que estamos como hombres trabajando aquí, también estamos desarrollando eso, Claro, porque pues ya estamos cansados de competir. las nuevas masculinidades, ¿no? Estos hombres de ahora que se dan permiso de sentir, de ser tiernos, de llorar, Claro, de todo eso que es normal y que en algún punto nos dijeron que no lo que era, no ¿no? podías. Y que ahora saberlo y practicarlo y saber que es normal, ay, es un gran alivio para muchos de nosotros, ¿no? Claro. Aun cuando pues muchos hermanos están todavía en el aferramiento del otro, ¿no? Y por ahí yo conozco a un señor, a un varón, que cada vez que le dicen llora, que le dan permiso de llorar, llora. Porque tanto le dijeron que no, que cada vez que se siente con permiso de hacerlo, llora. Sí. Ajá, y bueno, hablando pues de la danza de la luna, algo que me gustaría decir pues es que en Tequisquiapan va a haber una danza de la luna Eso te iba a preguntar. que la va a sostener pues mi esposa que se llama Chio, el nombre de tradición de ella es Xoloyolotl, y esta danza va a acontecer en julio-agosto del 2026. Ok, Y pues como lo dije antes, pues es una danza del despertar del femenino en el sentido de empoderamiento. ok, me voy a sumar. Claro que sí, estás Ok. totalmente Sí, invitada. claro, si me invitan, yo aquí diciendo me voy a sumar y no sé si me invitan, ¿verdad? Si me invitan y si se puede y si me lo permiten, me encantaría participar. Claro que sí, por supuesto, y pues invitarlos a eso y también invitarlos al temazcal comunitario. Ok, para entrar en la práctica, porque yo ya estoy aquí diciendo, ¿qué voy? ¿No? Ujú. Necesito una preparación previa, necesito unirme al grupo, Sí. ¿qué necesito? Necesitas una preparación previa y unirte al grupo. Muy próximamente se va a sacar como esa información Ok, que no se va a mostrar en redes y en forma masiva, porque van a ser solo como, pues, de forma personal, ok, ajá, para empezarse a comprometer con este ok, rezo. ok, Para nosotros es un rezo y es muy sagrado y es muy importante. ok. Si tú solamente decides ir los 4 días, que lo pueden hacer, Ujú. solamente los 4 días, pues no vas a saber muchas cosas. No, el sentido profundo de lo que ¿Sí? estoy haciendo. Y entonces durante el tiempo previo se hacen consejos mensuales Ok, donde las mujeres aprenden pues a encender un sahumador, por ejemplo. ¿Y qué significa encender un sahumador y para qué lo haces y cómo es eso de sahumar y para qué se sahuma, por ejemplo, ¿no? En las que van a aprender a hacer un rezo con el tabaco, con la chanupa. La chanupa es la pipa sagrada, en la que vas a aprender a los cantos que sostienen la danza, en el que vas a aprender las cuentas calendáricas, tal vez, o ok, parte de ello, ok, en el que vas a tener también un mínimo conocimiento de las palabras en náhuatl que se utilizan en la danza y su significado, porque ahí hay mucho conocimiento, simplemente de una sola palabra se desprende un conocimiento vasto de muchas cosas, porque el idioma náhuatl que usaban nuestros antiguos pues no solamente que es muy poético y es muy hermoso, es de un habla muy, muy, muy bonita, muy fonético, pues conlleva mucho aprendizaje, mucho entendimiento como de pasa las formas. con el hebreo, ¿no? Que cada palabra y de hecho cada letra tienen para decirlo de una forma muy simplista, porque se nos va el tiempo, tienen un significado muy profundo. Sí, Una sola letra en el idioma. Y para el tema, totalmente. bueno, entonces, si me permites alguna vez comentar aquí en radio cuando ya vayan a empezar Claro que a sí. hacer eso. Y para el temazcal. Y bueno, el temazcal, el proyecto que tenemos en Tequisquiapan sobre el temazcal es un temazcal comunitario. Es un temazcal que actualmente lo tenemos dentro de las instalaciones de un centro que se llama UNEME Secosana de Tequisquiapan, que significa algo así como unidad médica especializada para atender a las adicciones. Ujú. Ajá.
Es un lugar de detección temprana a las adicciones, Ajá, de mejor forma. Y en ese lugar hay un temazcal, nosotros ahí nos pasaron ese fuego, quienes antes lo sostenían, y estamos teniendo temazcal comunitario 4 veces al mes, entre ok, martes o sábados. ok, Vamos brincando un martes, sí, un martes no, vamos brincando un sábado sí, un sábado no, y de esa forma tenemos 4 trabajos, normalmente 4 o 5 trabajos mensuales. El temazcal comunitario es muy bonito porque el temazcal comunitario, pues en primera, no tiene costo. ajá, Eso le da un sentido de servicio, pero también le da un sentido de comunidad, comunitario. ok, Vamos, finalmente hay que gastar para tener un temazcal y ok, entonces lo que es necesario gastar para tener un temazcal, pues se aporta por la comunidad, como son la leña, buscar buenas abuelitas piedras para poderlo llevar a cabo, llevar una fruta, llevar un jugo, ok. llevar los elementos necesarios para eso, acondicionarlo, limpiarlo, y todo eso es un trabajo comunitario y el temazcal comunitario de nosotros o que sostenemos se llama Cuetzlapan y está bien chulo. Los Eh, invitamos a que vengan. ¿Cómo le hago para ir? ¿Cómo me comunico? Para saber dónde es el horario, o qué días, o cómo le hacemos. Pues puede ser yo dejar mi número telefónico de WhatsApp para Por que me favor. manden un WhatsApp. Tenemos un WhatsApp del grupo donde anunciamos los horarios, las fechas, los tequios, que son los trabajos comunitarios, y todo lo necesario para que ustedes puedan acudir a ese lugar que está muy céntrico aquí en Tequisquiapan, en el barrio de La Magdalena. Ok, dame el número. El número telefónico solo para WhatsApp es 414-1077-606. Repítemelo bien despacito. 414-1077-606. Perfecto, Es un número de 10 dígitos, que es un teléfono local de aquí de México. perfecto. Kike, pues muchísimas gracias. Tengo que despedir el programa, pero muchísimas gracias. Eh, Te agradezco mucho que hayas venido aquí a mi espacio y que nos hayas compartido todo esto. Al contrario, pues para mí un placer ahí venir a platicar de las cosas que nos gustan, que nos apasionan, Ajá. y las veces que sea necesario y tú me invites, yo aquí estoy. Te volveré a invitar, ¿cómo no? ¿Eh? Bueno, amigos, pues yo les agradezco muchísimo el privilegio de su atención. Soy Claudia Sunsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.